Bueno, esos métodos solo se aplican para las prestadoras del servicio cuando con motivo de la prestación del servicio se entregue un bien. Pero aquí me está diciendo que no se entrega ningún bien. En consecuencia, yo creo que no se aplicaría, no habría costo de lo vendido con base en el artículo 43. Sin embargo, no sé qué tipo de empresa, a qué se dedique, en qué consista la prestación del servicio. Aquí nada más quisiera decirles que el artículo 30 sí establece, sin decirlo, pues es como el cálculo del costo de lo vendido especial para empresas desarrolladoras inmobiliarias, fraccionamientos de lotes, contratos de obra inmueble, fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación o prestadores del servicio turístico de tiempo compartido. Todos estos que acabo de mencionar están en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y les dan un mecanismo especial de deducción para lo que sería el costo de lo vendido. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es, hacen un presupuesto de lo que va a ser el costo del activo. Vamos a suponer que fabrican un barco, por ejemplo, o no sé, alguna máquina de largo proceso de fabricación, o un inmueble, etcétera. Lo que hacen es un presupuesto de lo que va a ser el costo, se determinan los costos estimados de todos estos, de cualquiera de estos proyectos de que se trate, y el valor total de lo que integran este costo se va deduciendo poco a poco en la medida en que se va cobrando el ingreso. O sea, si este año se cobra el 10% del ingreso, de esa estimación de costos, del costo global del proyecto, digamos, se deduce el 10%. Por ejemplo, en las desarrolladoras inmobiliarias, resulta que empiezan a vender ilusiones porque todavía no existe el inmueble, existe la maqueta, existen los planos, existe el terreno, pero no existe como tal físicamente el inmueble. Entonces empiezan a cobrar ingresos antes de que incluso empiecen a construir, inclusive, o primero empiezan a cobrar y después empiezan a construir. Entonces, para ellas precisamente existe este mecanismo del artículo 30, donde lo que hacen es que el costo total del proyecto, digamos, se estima cuando se arranca la obra, se presenta un aviso primero, que se va a ejercer esta opción. Se estima el costo y este costo se va aplicando su deducción en la medida en que se va acumulando el ingreso, en proporción a los ingresos que también se estiman del proyecto, que se esperan obtener, y se van acumulando los ingresos. Vamos a suponer que ahorita este año cobré el 25% de lo que estimo cobrar, pues deduzco el 25% del costo. Y así, lo que sucede es que cada año tengo que revisar mi proyecto de costos estimados y en la medida en que vaya variando, pues tengo que ir ajustando esta deducción. Si no es de esas, pues está bien. Ya le dije que entonces José Antonio no tendría por qué calcular costo de lo vendido con base en el 43, pero si es de esas, entonces tendría que irse o podría irse al artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Que es lo que me están preguntando. A ver si hay otra pregunta. No, parece que son todas. Ajá. Entonces, pues bueno, aquí seguimos en contacto. Cualquier duda que tengan, por favor, háganlos llegar para que podamos responderlas en el curso de esta parte. Bueno, entonces estábamos en los gastos indirectos de fabricación. Decíamos que los gastos indirectos de fabricación se clasifican en fijos y variables. Entonces, la parte fija se determina con base en la capacidad normal de producción. Y que cualquier modificación sustancial a esta capacidad normal de producción, por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, que muchas empresas pararon, eso no debe generar un incremento al valor unitario que se reconozca en el costo. El valor que se reconozca en el costo unitario del producto que se había estimado con base en condiciones normales. Más bien esa parte que obviamente si sigo pagando la misma renta y las unidades producidas bajan, pues entonces ustedes dirían que en lugar de 10 pesos le tienen que poner 100 pesos a cada unidad de gasto indirecto de la renta. No, lo que dicen las NIF es que ese excedente por esa situación anómala de la producción, como puede ser lo que ocurre en 2020, se debe ir directo al costo de ventas, pero no como parte del costo unitario, del costo de producción unitario de los productos elaborados. Pero en cambio, si fuera
Vamos a poner que el año que, si fuera el caso, fuera el caso de las empresas que salieron favorecidas con la enfermedad, en el sentido de que, por ejemplo, venden alcohol y ahorita sus ventas de alcohol en gel se dispararon por la necesidad que hay de alcohol en gel. Entonces, en ese caso, lo que dice es que ahí sí, si ustedes habían estimado que bajo condiciones normales de producción de la renta del local le tocaban 10 pesos a cada unidad producida, y ahorita resulta que su producción aumentó 10 veces, entonces sí, el costo unitario digamos, el valor que se reconoce de la renta en el costo unitario del producto, pues sí debe bajar a 1, porque a final de cuentas el costo en principio es histórico, entonces obviamente en principio debe coincidir con los FDIs que tengo de manera global, ¿no? En ese sentido. Y los gastos variables, esos sí se asignan a cada unidad producida con base en la utilización real de las instalaciones productivas. Entonces, ahí sí, dependiendo de lo que realmente produzcan, pues ahí con base en eso lo van a repartir. Entonces, ahí sí es donde se vuelve importante esta separación de costos fijos y variables. Aquí hay que recordar pues que existen diversos criterios para el prorrateo, digamos, de los gastos indirectos de fabricación. Si ustedes se van a los libros de costos, bueno, hay, por ejemplo, lo que es el tipo de prorrateo primario, donde los gastos indirectos de fabricación se reparten con base en las unidades terminadas o producidas. Hay quien lo reparte con base en las unidades, en la materia prima utilizada, hay quien lo hace con base en la mano de obra directa también utilizada para elaborar el producto. Entonces, los criterios de prorrateo pues pueden ser diferentes. Lo que sí, pues eso sería, digamos, para los gastos indirectos fijos de fabricación, y los gastos variables sí tendrían que ser con base en unidades producidas, tal cual, porque aquí sí, si suben o bajan, pues obviamente el costo unitario va a moverse en función a la utilización real de las instalaciones productivas. Aquí también dice que pueden fabricar 2 o más artículos diferentes. Si los costos de producción de cada producto no se identifican por separado, entonces tienen que prorratear los costos que no estén individualizados por el tipo de producto, se tienen que repartir entre los tipos de productos, digamos, que elaboren, y que pero que las bases sobre las cuales prorrateen estos gastos de fabricación tienen que ser consistentes, o sea, tienen que pues más o menos aplicar las mismas o justificar por qué cambiaron la forma de prorrateo de estos gastos de fabricación. Dice, esta aplicación puede hacerse aplicando proporcionalmente al costo total de producción incurrido con base en el precio de venta de cada producto, por ejemplo, ¿no? Para prorratear entre los 2 productos y luego ya cada uno entre los criterios que acabamos de mencionar: materia prima utilizada, mano de obra utilizada, unidades producidas, unidades terminadas, etcétera, ¿no? Los subproductos se van a evaluar si, por ejemplo, ustedes fabrican muebles, pero eventualmente les llegan a pedir puertas, por ejemplo, y no es lo que hacen normalmente, pero en esta ocasión por los sobrantes de madera que tienen, no sé, o pueden hacer, por ejemplo, algún producto de los productos restantes, pueden hacer casas para perro, por ejemplo, o casas para mascotas. En ese caso, esos subproductos se van a evaluar al valor neto de realización, es decir, al precio de venta esperado, menos los costos de disposición y los costos de terminación de esos productos. Y ese valor, dice, se va a restar del costo total del producto. Como a final de cuentas se supone que no es su actividad principal, porque su actividad principal es producir recámaras, salas, comedores, etcétera, pues eso no va a afectar mucho el costo de producción, y porque se supone que esos valores de los subproductos, el precio de venta de esos subproductos, pues no son significativos, ¿no? Eso es lo que se establece en este caso en las NIF. Dicen, los costos de los inventarios deben incluirse otros costos si ellos incurren para darle sus condiciones de uso o de venta, únicamente en esos casos, ¿no? Entonces, si son necesarios para eso, pues sí, de hecho esto aplica incluso en materia fiscal. Por ejemplo, en el caso de las comercializadoras, en el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, déjenme moverme tantito. Dice que el costo en las empresas comercializadoras
incluye tanto el importe de las adquisiciones de mercancías disminuidas con el monto de devoluciones, descuentos o bonificaciones efectuadas en el ejercicio, además de los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, una agencia de autos. Ustedes han visto cómo llegan los autos de la planta, la agencia de autos, que llegan sucios, con unas películas protectoras, y entonces llegan a la agencia y pues obviamente les quitan estas películas, los lavan, a lo mejor los enceran, los pulen, no sé, les dan algún tipo de acabado y ya entonces los suben a piso, o ya, ya que los vendieron, les hacen todo este proceso para entregarlos al cliente. Pues todo eso, ese proceso que hacen, que incluye mano de obra, no se incluye detergentes o ceras o lo que sea, todo eso se tendría que incorporar al costo, porque son gastos que fueron necesarios para poder enajenar el producto de que se trate, o para darle su condición de venta. O sea, si ustedes entregan el auto así con los plásticos y demás, pues igual y a lo mejor hasta lo maltratan en el momento de quitarle los plásticos, porque ustedes saben cómo deben hacerlo, y entonces por eso dice que entonces eso debe formar parte del costo del producto. Y de las cuestiones importantes, y que es una conclusión importante, es lo que viene en el siguiente párrafo, que dice que para determinar el costo de la producción no es factible definir una metodología única que sea aplicable a todos los casos, porque cada entidad, de acuerdo a su estructura y características, debe efectuar esa determinación. Pero dice, en todos los casos es necesario cuantificar el efecto de circunstancias especiales que no deban afectar el costo de producción, sino que deben reconocerse directamente en los resultados. Por ejemplo, pues ya citamos uno de ellos, en el caso de los gastos indirectos fijos, gastos indirectos de fabricación fijos, cuando la producción baja muchísimo o se para de plano la planta y los gastos se siguen incurriendo, pues ese costo que ya se tiene de por sí, y que no se puede reconocer en el costo unitario del producto, porque si no el costo unitario del producto se va a salir totalmente de lo normal, pues les dice que en ese caso esa partida se lleva directamente al costo de ventas, pero directamente al estado de resultados, no como parte del costo de producción en el inventario y no como parte del costo de lo vendido a nivel de valores unitarios de los productos de que se trate, ¿no? Y entre otros ejemplos que cita también, que se llevan directamente al costo de lo vendido y no pasan por el costo unitario del producto, por el costo de producción, se cita los siguientes: importes anormales de desperdicio de materia prima, materiales, mano de obra y otros costos de producción. Costos de almacenaje, dice, a menos que estos sean necesarios como parte del proceso productivo. Gastos de administración, eso sí se van directamente a los gastos de operación, y los gastos de venta. Igual esos no van a entrar a la utilidad bruta, entran en todo caso a la utilidad en operación, ¿sí? Ahora, hay casos en que yo, para poder comprar la mercancía o para poder comprar la materia prima, tuve que incurrir en un costo financiero. Pues las mismas diferencias cambiarias, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Las diferencias cambiarias en este caso. Entonces aquí les dice que el costo financiero relativo al inventario debe reconocerse dentro del resultado integral de financiamiento, o sea, no como parte del costo de lo vendido. Pero eso solo eso es la regla general. Pero la excepción se va a dar cuando ese costo financiero afecte inventarios que no estén dispuestos para la venta en el curso normal de las operaciones. O sea, inventarios que tengan, por ejemplo, un largo proceso de fabricación, o que sabemos que se van a tardar mucho en vender. Cuando ese sea el caso, si yo incurrí en un costo financiero relacionado con los inventarios, entonces ese costo financiero no se va a ir a los gastos financieros, sino que se va a ir al inventario, como parte del costo de compra o como parte del costo de producción, dependiendo de que se trate de una empresa comercializadora o de una empresa de manufactura. Dice que la NIF D6, capitalización del resultado integral de financiamiento, establece que el resultado integral de financiamiento debe incluirse en el costo de los inventarios que requieren de un periodo de adquisición o de producción sustancial prolongado para ponerlos en condiciones de venta, y que no en los que se fabrican o producen en un periodo corto. Entonces, aquí
y si, digamos, si los inventarios sí se están vendiendo, tienen una rotación dentro del ejercicio, dentro del curso normal de las operaciones, el costo financiero, los intereses que yo estoy pagando, las diferencias cambiarias, todo eso se va a ir directamente al costo integral de financiamiento, al resultado integral de financiamiento. Pero si son productos que requieren de más de un año para elaborarse, entonces se van como parte del costo de producción, que eso es lo que dicen las normas de información financiera. Entonces, bueno, hasta aquí teníamos que hasta 2010, en la siguiente lámina, manera de resumen, hasta 2010 teníamos el costeo absorbente y el costeo directo. El costeo absorbente, que incluye materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación fijos y variables, y el costeo directo variable, que incluye materia prima, mano de obra, pero en el caso de los gastos indirectos de fabricación, únicamente los que varían en función de las unidades producidas. Ahora, la forma de determinar el costo unitario del producto, en el caso de las empresas de manufactura, pues va a variar en función a la forma de producción. Se establecen en principio dos procedimientos para fabricar y que en función a ello se va a determinar el costo unitario del producto en las empresas de manufactura. Y básicamente serían por órdenes y por órdenes y por procesos. Por órdenes son aquellas que ya les había citado, son aquellas empresas que solo empiezan a producir si tienen un pedido de cliente o solo empiezan a producir si necesitan un mínimo de existencias, un stock, generar un stock. Y hay otras empresas que no, que van produciendo de manera constante, sin pararse, siempre están produciendo, que esas serían las que producen por procesos. A su vez, cada una de esas tienen dos derivaciones o dos complementos. En la de órdenes, pues a su vez puede haber órdenes de producción por distintas clases de productos. No sé, por ejemplo, a lo mejor una empresa que produce químicos para la industria textil, pero que produce limpiadores también, ahí tenemos dos clases de productos, entonces va a haber una orden de producción. Puede haber una orden de producción para los químicos, para la industria textil, y otra orden de producción para los limpiadores para casa, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio la de procesos, pues pueden haber otros, la determinación de los costos por distintas operaciones en empresas que no paran su producción, ¿no? Y en este caso, esta forma de trabajar va a influir, esta forma de producir, estos procedimientos para producir van a influir en la determinación del costo unitario del producto. Entonces, ahí se puede determinar el costo unitario del producto con base en valores históricos, o sea, cuál fue el precio de compra de la materia prima utilizada, más el costo por hora de la mano de obra utilizada, más el valor de las facturas de los gastos indirectos de fabricación fijos y o variables que se prorratearon entre las unidades producidas, y toda esa suma de valores me va a dar el costo unitario del producto. Eso es con valores históricos. A veces, por el dinamismo de las operaciones, la rapidez en que se requiere estar produciendo, que no nos podemos parar, etcétera, pues a lo mejor sería conveniente utilizar lo que son los costos predeterminados, que ya dijimos que hasta 2010 existían los costos estimados y estándar. Si ese es el caso, que yo creo que la gente no ha valorado mucho lo de los costos estándar. Si tuviésemos, si nosotros tenemos esta situación en la que no queremos tener problemas y poder sacar nuestras cifras a tiempo, etcétera, y no queremos parar nuestra producción, o no queremos desactualizar nuestros inventarios, no queremos tener problemas de determinación de costos unitarios, yo diría que lo recomendable sería utilizar los costos predeterminados, que actualmente los únicos que existen son los costos estándar. Y en todo caso, al final del ejercicio, revisar la determinación de mi costo. Yo les diría ahí, a lo mejor elaborar un estado de costo de producción y costo de producción de lo vendido, ya con datos históricos, y entonces comparar contra lo que lleve a costos bajo el sistema de costos predeterminados, bajo el método de costos predeterminados, el costeo estándar, y entonces ya con eso ajustar
el costo histórico el costo estándar al costo histórico, ¿no? Que es lo que actualmente solo existe el estándar. Hasta 2010 ya dijimos que existían los estimados y los estándar, ya más o menos expliqué cuál era la diferencia, que los estimados se ajustaban a los históricos, aquí en los estándar los costos históricos se ajustan a los estándar, pero las diferencias de todas maneras no son deducibles si es que son en exceso al histórico, ¿no? En cualquiera de los dos casos. En el caso de los estimados, las diferencias se llaman variaciones. En el caso de los estándar, las diferencias son desviaciones. En el caso de los estimados, el cálculo del costo estimado se hace con base en experiencias y conocimiento de la empresa. En el caso de los estándar, se hace pues con base en lo que debe costar, de lo que creen que debe costar el producto, pues en función a los estudios que han realizado. La implementación de los costos estimados es más barata, es más barato, sí es más barata, y la de los estándar pues obviamente es más cara la implementación, pero a futuro pues se supone que van a adquirir mejores prácticas administrativas, mejores prácticas de control interno, una función mucho más eficiente, porque obviamente van planeando paso a paso hacia dónde quieren llegar, ¿no? El costo estimado es lo que puede costar el producto y el costo estándar es lo que debe costar el producto. El costo estimado es una técnica primaria de los costos predeterminados, y el estándar pues es la técnica ya más sofisticada de evaluación de los costos predeterminados. Y en el caso de los costos estimados no es indispensable un extraordinario control interno, en cambio en los costos estándar pues sí se requiere un extraordinario control interno. Ahora, a partir de 2011, con las modificaciones que se hicieron a las NIF, a la NIF C4, esto quedaría de la siguiente forma. Sistemas de costeo el sistema para la determinación del costo de lo vendido, pues solo existe el sistema de costeo absorbente, ya el directo o variable ya no existe. Los procedimientos para producir pues siguen siendo los mismos, por órdenes o por procesos, y el de órdenes pues con una derivación de clases y el de procesos con una derivación de operaciones. Entonces el único sistema de costeo que existe es el absorbente, por lo tanto el costo del producto, el costo de producción se forma por materia prima directa, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación fijos o variables. Y dentro de los gastos indirectos de fabricación fijos o variables puede haber materia prima indirecta, mano de obra indirecta, además de los gastos, ¿no? Y estos se van a evaluar conforme a los siguientes métodos: el costo de adquisición, que es el costo histórico, el de las facturas, el de los FDIs de los proveedores, el de los FDIs de nómina, etcétera. El costo estándar, que sería el único costo predeterminado que existe a partir de 2011, es la técnica de costos estándar. Se determina anticipadamente. Esa es la primera característica, es predeterminado, se determina anticipadamente, y en esta determinación se toman en consideración los niveles normales de utilización de materia prima, materiales, mano de obra, gastos de fabricación y la eficiencia y la utilización de la capacidad de producción instalada. Las cuotas de costo estándar se revisan periódicamente y deben ajustarse a la luz de las circunstancias actuales. Si ustedes producen, por ejemplo, shampoos, si producen enjuagues, si producen cremas, por decir algo, pues tienen su hoja de costos. No sé cuánto alcohol lleva la crema, cuánta agua lleva, no sé qué más lleven, cuánto extracto de no sé qué lleve, etcétera. Su hoja de costos es para producir, no sé, lo pueden hacer por litros, por toneladas, etcétera. Para producir un tambo de 200 litros, por ejemplo, de crema para el cuerpo, ¿qué se necesita? Pues necesito tanto de alcohol, tanto de agua, tanto de no sé qué, tanto de no sé qué tanto. Esa es mi hoja de costos. A lo mejor yo solo produzco por cantidades mínimas de 200 kilos o litros, porque es lo que mi máquina, la maquinaria que utilizo para producir es la capacidad que tiene. Entonces yo hago mi fórmula para producir eso como mínimo. Vamos a suponer que yo no produzco menos de esa cantidad, porque si no voy a tener un desperdicio mayor. Entonces tengo mi hoja de costos, y esa hoja de costos puede ser únicamente por unidades, cuánta cantidad de alcohol, cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad
del producto A, del producto B, del producto C, que son parte de lo que forma la fórmula de la crema, o la fórmula del shampoo, o la fórmula del enjuague. Ajá. Y yo tengo mi hoja de costos y puede no tener valores si simplemente tengo la fórmula de los componentes, de cuántos kilos o litros necesito de cada producto. Y entonces ahí el valor unitario del costo unitario por litro de alcohol, por ejemplo, suponiendo que fuera un componente de la fórmula, el costo unitario pues lo daría la factura del proveedor, a cómo compré el alcohol, y lo daría la fórmula de asignación del costo que yo esté aplicando, que ahorita hay 3 fórmulas de asignación del costo que reconocen las normas de información financiera, que es el costo identificado, primeras entradas, primeras salidas y costos promedios. Ajá. Eso es lo que dice la NIF C4. En el caso del método detallista, que antes era un método, antes y ahora sigue siendo un método de evaluación de inventarios, no lo pone como antes, igual que el costo identificado, PEPS y costos promedios. Antes, detallista, costo identificado, PEPS, costos promedios y el WEPS, que ya desapareció, todos esos se consideraban como métodos de evaluación de inventarios. Ahora ya no. Ahora 3 de ellos, costo identificado, PEPS y promedios, se conocen en las NIF como fórmulas de asignación del costo. Y los métodos de evaluación, que antes eran PEPS, WEPS, promedios identificados, los métodos de evaluación ahora son costo de adquisición, que es el costo histórico, lo que me costó el producto, costo estándar y el método detallista. Entonces, continúo con lo que estaba. Si yo estoy aplicando costo estándar, yo voy si estoy aplicando costo de adquisición, que es el costo histórico, pues tengo mi hoja de costos, que es mi fórmula, digamos, para hacer la crema, y yo saco los kilos o los litros que necesite del almacén de materia prima, y el valor que se le va a dar a esos kilos o a esos litros va a ir en función de la fórmula de asignación del costo que yo esté utilizando en el almacén de materia prima de ese producto. Si estoy utilizando PEPS, si estoy utilizando promedio, etcétera. Entonces, ese valor se le va a asignar a la orden de producción en función al costo unitario que le asigne el programa de inventarios a esa materia prima que sale del almacén, ¿sí?, de materias primas. Y eso con el costo histórico, costo de adquisición. Y el valor de la mano de obra pues va en función a lo que ganen los empleados y su valor por hora, el costo de su mano de obra por hora y las horas que se requieran para producir, para elaborar esa orden de producción. Y los gastos de fabricación pues ya dijimos que se van a prorratear con distintas formas de prorrateo, pero esos gastos de fabricación pues tienen que salir de las facturas, de los gastos en que incurre la empresa en el mes para determinar eso, o en la semana o en el periodo de que se trate, para prorratear esos gastos de fabricación entre las unidades producidas o entre la materia prima utilizada, en fin, con los criterios que ya mencionamos. Eso sería, digamos, bajo la regla de costo histórico. Pero la otra forma es que yo, con la misma hoja de costos, que donde tengo mi fórmula de cuánto necesito para montar, no sé, en la máquina 200 kilos, que es lo mínimo que produzco, yo tengo mi hoja de costos, pero lo tengo con los valores. Y en ese caso, pues desde el ¿cómo se llama? Yo le asigno el costo con base en los costos estándar que yo predeterminé. Y entonces mi hoja de costos no nada más va con unidades, sino va con valores. Y entonces el costo de producción de ese producto, de la crema o del shampoo o del enjuague, va a ser el mismo, independientemente de que los costos históricos hayan variado, que las materias primas hayan subido o hayan bajado de precio. Claro que si de plano mi costo estándar está fuera totalmente de la realidad, hay que ajustarlo. Pero en principio yo podría estar utilizando estas hojas de costo con todo y valores para que en todo caso el costo unitario del producto se vaya determinando conforme voy produciendo, porque estamos hablando de valores predeterminados. Al final del ejercicio yo voy a tener que revisar cuál debió haber sido mi costo bajo la regla de costos históricos y compararlo contra lo que yo determiné al momento de producir y ajustar el inventario y ajustar el costo de lo vendido en su caso. Pero esto es lo que sería bajo la regla de costos estándar. En el detallista se utiliza para empresas, básicamente para tiendas de autoservicio, donde tienen una
una rotación de productos muy amplia, y en ese caso pues se complica la determinación del costo unitario del producto, y entonces por eso es que en el detallista, que se da, repito, en las tiendas departamentales o en las tiendas de autoservicio, lo que se hace es que los inventarios se evalúan a precio de venta y se convierten al costo, quitándoles el margen de utilidad.